Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día quisiera conversar con ustedes respecto de un tema que apareció y que aparece en las redes. Es que con esta crisis se olvida el tema constitucional. Es decir, la crisis toma un tema que es fundamental, la salud de las personas, y a partir de eso se genera una desaparición de los temas constitucionales. Y lo que yo creo es que es todo lo contrario. De hecho, se refuerza la necesidad de pensar la Constitución, y no es por mi propia obsesión, es porque hay ciertos hechos que van mostrando la importancia que tiene los arreglos constitucionales. Las situaciones de crisis constituyen un test para las constituciones. Y pensemos en tres ejemplos concretos, y eso es lo que quiero conversar con ustedes. El primero tiene que ver con la declaración del estado de catástrofe. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Esa es una atribución que tiene el presidente y que es constitucional. Todos los estados de excepción están en la Constitución. ¿Y por qué? Porque en un estado de excepción, como el estado de catástrofe ahora, se le entregan muchos poderes al presidente. Por lo tanto, es vital cómo regular esos poderes. En el caso que estamos viviendo ahora, el estado de catástrofe, ¿qué es lo que regula? Le entrega el poder al presidente o al ejecutivo de restringir ciertas libertades, todo lo que tiene que ver con el derecho a reunión, todo lo que tiene que ver con el derecho a movilización, el hecho que estemos en cuarentena y que se impongan ciertas restricciones es porque precisamente el presidente tiene esa facultad. Puede requisar bienes, puede limitar el derecho a propiedad, es decir, es bien invasivo respecto de los poderes que tiene. Ahora la pregunta es si el Ejecutivo lo va a ejercitar, si va a utilizar esa herramienta, por ejemplo, para el control de precios en algunos productos o respecto de las decisiones de la ISAPRES, por ejemplo. Entonces, la regulación que tiene que ver con los estados de excepción es fundamental a un tema constitucional. Estamos viviendo en un estado de excepción constitucional. Segundo ejemplo tiene que ver con lo que pasó algunos días atrás sobre los permisos de circulación, y es de nuevo un poder del presidente de veto presidencial. ¿Qué significa eso? El Congreso empezó a aprobar un proyecto de ley que buscaba mover el pago de los permisos de circulación, ¿cierto?, por 2 o 3 meses. El problema es que los congresistas sabían que ellos no tienen la atribución sobre ciertos recursos. Por lo tanto, eso es iniciativa exclusiva de ley. Entonces los congresistas forzaron y presionaron al Ejecutivo a que se tomara una decisión, y ahí el presidente al final, que no quería, el presidente al final tuvo que colocar un veto para introducir ciertas reformas para resolver este entuerto legislativo en donde se habían aprobado una fórmula, pero que los legisladores decían, oye, yo no puedo hacer nada más que esto, el Ejecutivo tiene que intervenir. De nuevo estamos hablando de poderes constitucionales, en este caso veto presidencial y el rol legislativo que tiene el Ejecutivo en una situación de crisis que requiere ser resuelta en una semana. Y finalmente, un tema más general y que yo creo que va a ser muy central después de pasar esta crisis, tiene que ver con el derecho a la salud. La Constitución, en el artículo 19, número 9, si no me equivoco, establece que el Estado, y lo voy a leer, protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Y le corresponderá al Estado la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Le corresponderá al Estado las acciones relacionadas con la salud. Pero además, en la Constitución se establece que cada persona tendrá el derecho a elegir
el sistema de salud al que deseará acogerse, sea estatal o privado. Y ahí se genera esta brecha que hay entre una salud privada, donde tú tienes ciertos privilegios, y la salud pública estatal, que tiene, y lo sabemos, el 80% o quizás más de la población utilizándola. Y por lo tanto, en una situación de crisis, volvamos al tema de la crisis, se coloca en el centro de la discusión el acceso desigual que hay entre un bien, en este caso privatizado, como es el derecho a la salud de los privados y que otorgan este beneficio, y de la salud pública. Entonces la pregunta ahí es, ¿puede el Estado intervenir en acciones de la salud privada, por ejemplo? Todo ese debate sobre el rol del Estado y de los privados en el tema del derecho a la salud se convierte en un tema central para la discusión. En síntesis, las situaciones de crisis plantean un test para la Constitución. Estado de excepción, roles legislativos del presidente, la definición misma del derecho a la salud, todo eso se convierte en un problema que día a día estamos experimentando hoy día con esta crisis. Por lo tanto, ojo con este argumento de que la Constitución no importa, sí importa y mucho, y acá lo estamos viendo día a día en esta crisis que estamos enfrentando. Espero que estén bien, síganme, coméntenme y seguimos debatiendo sobre Constitución y proceso constituyente en el caso de Chile. Soy Claudio Fuentes de la Universidad Diego Portales y les invito a continuar conversando en estos momentos de encierro.